En la enigmática trama del cosmos y la evolución de la conciencia, ciertos números y arquetipos emergen como balizas de significado profundo. Entre ellos, la cifra de los 144.000 resuena no solo en la exégesis de textos sagrados, sino como un concepto que trasciende lo literal para adentrarse en las esferas de lo metafísico y lo espiritual. La interrogante que se cierne es si esta cifra alude a una cantidad finita de seres o si simboliza una frecuencia particular. Un paradigma de conciencia que se manifiesta en la experiencia terrenal. La premisa fundamental postula la existencia de entidades anímicas, designadas simbólicamente como los 144.000, cuya impronta vibratoria difiere notablemente de la predominante en la biosfera terrestre. Se sugiere que estas almas poseen una génesis extratemporal o extradimensional, lo que les confiere un propósito intrínseco de catalizar la expansión de la conciencia en este plano. Más allá de una interpretación elitista, estos elegidos se conceptualizan como agentes de transformación, cuya mera presencia puede perturbar la homeostasis de los sistemas de control arraigados. Su misión primordial se centra en la infusión de luz, entendida como conocimiento, discernimiento y elevación vibratoria, una antítesis directa a las manifestaciones de toxicidad y narcisismo que a menudo caracterizan las estructuras de poder vigentes. La irrupción de estas almas, portadoras de una frecuencia disonante con la densidad material, tiene como propósito el avivamiento de la conciencia colectiva. Su influjo busca propiciar una reorientación vibratoria en el individuo, un reconocimiento de la inherente naturaleza desafiante de la encarnación terrestre. Al transitar hacia estados de conciencia más elevados, se observa un fenómeno de disociación energética. Las resonancias con estratos vibratorios pretéritos se atenúan, y la existencia se realinea con esferas de evolución, manifestando una suerte de gravitación hacia la afinidad espiritual. La génesis de esta enigmática cifra se remonta al Apocalipsis, donde se alude a 144.000 individuos, sellados por una voluntad divina, Dios, la creación o el universo. Este sellado no se interpreta como una marca de propiedad, sino como una imbricación profunda con lo trascendente, una signatura de su filiación cósmica. La narrativa bíblica los asocia a la totalidad de las 12 tribus de Israel, con 12.000 individuos de cada estirpe, conformando el número total. Más allá de las simples interpretaciones literales, la visión esotérica considera a los 144.000 como una frecuencia resonante. Desde esta perspectiva espiritual, dicho número representa un estado vibratorio específico, una conexión con planos de existencia más sutiles. La estructura del genoma humano, con sus 12 filamentos de ADN, de los cuales solo 2 son funcionales, adquiere un nuevo significado. Se sugiere que aquellos que poseen esta frecuencia especial tienen la capacidad de activar o acceder a las 10 cadenas restantes. Estas cadenas, anteriormente catalogadas como ADN basura por la ciencia convencional, podrían albergar potenciales para habilidades latentes como la telepatía, la clarividencia, la clariconciencia y la clarisensibilidad, revelando dones inherentes a una conciencia expandida. La cuestión sobre la elección de estos elegidos encuentra su respuesta en la autodeterminación anímica. Se consideran como almas antiguas con un amplio recorrido evolutivo, libres de las ataduras del samsara. Estas entidades, al percibir el sufrimiento y el estancamiento de la psique planetaria, comprendieron la necesidad de una intervención y eligieron encarnar para ofrecer su ayuda. Su llegada se interpreta como un acto voluntario de servicio, una siembra de conciencia y luz en un terreno ansioso de despertar. A través de los años, las investigaciones de figuras como Dolores Cannon han revelado nuevos perfiles sobre el alma humana. Utilizando la hipnosis regresiva, Cannon ahondó en las memorias akáshicas de sus pacientes, descubriendo relatos impactantes de vidas pasadas y dimensiones previas a la encarnación. Cannon sugirió que los 144.000 elegidos no son meras cifras estadísticas, sino entidades de origen angélico que apuntan a elevar la conciencia colectiva. La frecuencia singular de estas almas ha planteado un reto existencial a lo largo de la historia.
aquellos con conciencias que desentonan con las normas establecidas enfrentaron represión y persecución. La Santa Inquisición, a través de sus violentas purgas, ilustró esta angustiosa realidad. Estas personas no eran brujos en el sentido peyorativo, sino seres con pensamientos y vibraciones avanzadas. Con el tiempo, aunque la persecución física haya decrecido, persisten formas sutiles de incomprensión y rechazo hacia quienes operan bajo un paradigma vibratorio diferente. Al adoptar vidas marcadas por el dolor, el shock y el aislamiento, estos seres buscan disminuir su visibilidad, evitando así ser detectados por sistemas que perciben esa vibración como una amenaza. La fórmula que emplean es la de diseñar un camino de fracturas profundas que actúen como crisol en el que puedan refinar su energía, escondiéndola tras capas de sufrimiento y dificultad. La paradoja, sin embargo, es que en esa misma oscuridad yace la clave de su misión. En el proceso de atravesar tales obstáculos, estas almas trabajan en silencio para elevar su frecuencia y con ello, también para abrir un portal hacia dimensiones superiores. Su propósito fundamental consiste en sembrar luz en un plano denso y fragmentado. La esencia de su misión es devolver la conciencia del cielo, del estado de la quinta dimensión, a la tercera dimensión de la materia y la ilusión. Es un acto de amor consciente y voluntario, donde cada sufrimiento y cada prueba tienen un sentido cósmico, pues en su camino, estos seres avanzan hacia un estado de mayor alineación con su verdadera naturaleza multidimensional. Las características de estos elegidos revelan un profundo desconcierto frente a la realidad que los rodea. Desde su natalidad, sienten que no encajan, que algo intrínsecamente no armoniza con su sentido de existencia. Vivir en ese estado de desconexión puede generar un sentimiento de aislamiento absoluto, una sensación de ser un extraño en su propio entorno, en su familia, en la escuela, en todos los ámbitos en los que intentan encontrar su lugar. Otra cualidad distintiva es la hipersensibilidad, que en muchos casos se relaciona con una forma de neurodivergencia. La visión moderna de la neurodiversidad valida que cerebros que procesan la información de manera diferente no solo poseen una inteligencia destacada, sino también una sensibilidad extraordinaria. Estas almas, muchas veces, operan con una percepción que excede los límites convencionales, captando emociones, pensamientos e incluso energías sutiles. Esta sensibilidad puede ser interpretada como una habilidad distinta, pero también como una carga que requiere de un enorme esfuerzo para gestionar toda la carga energética que reciben y que sienten en cada interacción. Las características de estos elegidos revelan un profundo desconcierto frente a la realidad que los rodea. Desde su natalidad, sienten que no encajan, que algo intrínsecamente no armoniza con su sentido de existencia. Vivir en ese estado de desconexión puede generar un sentimiento de aislamiento absoluto, una sensación de ser un extraño en su propio entorno, en su familia, en la escuela, en todos los ámbitos en los que intentan encontrar su lugar. La analogía de vestirse con trajes diferentes cada vez que interactúan con otros ayuda a comprender su estado interno. Cada encuentro, cada estímulo, se asemeja a cambiarse de ropa constantemente, lo que resulta agotador y desgastante. La necesidad de tiempos prolongados de soledad no es una elección, sino una necesidad vital, un resguardo que permite a estas almas recuperar su equilibrio, procesar lo que han sentido y restablecer su vibración natural tras haber estado expuestos a una intensidad emocional y energética que desconoce el descanso. En última instancia, estos seres actúan como faros silenciosos, portadores de una misión que trasciende lo personal y que incide en el despertar colectivo. La conciencia de su existencia y características invita a comprender que su sufrimiento no es en vano, sino un paso consciente en su camino de elevación y servicio. Cada uno, en su particular proceso, busca reconectar con esa frecuencia original para cumplir con un propósito superior. Sembrar luz en un mundo que anhela ser visto desde una perspectiva de mayor amor, percepción y expansión de conciencia. Los elegidos, o los 144.000, cumplen un papel profundamente sensible y estratégico en la dinámica de la encarnación en la Tierra. La evidencia de su presencia indica que, en su proceso de integración en esta realidad densa, buscan poner en práctica un mecanismo de protección ancestral.
diseñar vidas que parecen repletas de trauma y dificultad. Esta estrategia no es azarosa, sino que responde a una necesidad de ocultar su verdadera vibración, ya que portar esa frecuencia original en tiempos pasados representaba una amenaza clara para los sistemas de poder dominantes. El sufrimiento es, en esta perspectiva, un escudo que les permite transitar sin ser detectados por las energías que perciben la luz como un peligro. La intención es mantenerse en un estado de silencio, de aparente invisibilidad, mientras trabajan en la sombra para elevar su frecuencia interna, en un proceso de transformación y activación de su alma multidimensional. La paradoja radica en que, cuanto más ocultos están en la aparente dificultad, más cumplen con su misión de sembrar el cielo en la tierra. Traer la conciencia del cielo, del estado de la quinta dimensión, a una tercera dimensión que permanece atrapada en la ilusión y el sufrimiento. La presencia de los elegidos en la tierra tiene como finalidad abrir portales vibratorios, activar puertas de luz y facilitar el proceso de ascensión. En esencia, cumplen con un papel similar al que Jesús se refirió como la llegada del reino de los cielos en la tierra, una dimensión de paz, amor y expansión de la conciencia. Desde su nacimiento, experimentan una profunda sensación de desconexión. El mundo en el que encarnan les resulta ajeno, un universo que no comprenden del todo. Se sienten como outsiders, incapaces de encajar en las estructuras sociales, familiares o académicas, ya que poseen una percepción y una sensibilidad que trascienden lo convencional. Esta dificultad para integrar su experiencia se debe a que su percepción está activada en niveles que la mayoría aún no alcanza, lo que genera un choque existencial constante. Otra característica crucial que los define es su hipersensibilidad, que en muchos casos se relaciona con lo que la ciencia moderna denomina neurodivergencia. Estas almas, muchas veces, funcionan con cerebros que procesan la información de manera distinta, con una sensibilidad emocional y perceptiva que puede parecer extremada. Perciben las energías, las emociones, incluso las intenciones ocultas, con un nivel de detalle que les permite detectar mentiras y falsedades. Sin embargo, esta sensibilidad también les exige un alto costo vibratorio, pues cada interacción puede sentirse como vestirse con un traje que absorbe la energía del otro, un proceso agotador que los impulsa a buscar largas etapas de aislamiento y recarga en la soledad. El proceso de ocultar su verdadera vibración es, en realidad, una estrategia de supervivencia adquirida para evitar la persecución que en épocas pasadas hubiera significado su aniquilación. La historia muestra cómo muchos de estos seres, portadores de una frecuencia superior, fueron considerados peligrosos, brujos o herejes en épocas de intolerancia. En el presente, aunque no exista una persecución física tan evidente, sí persiste un rechazo sutil, una incomprensión que los lleva a cuidarse mucho en los ambientes sociales y a valorar profundamente su tiempo en tranquilidad. Además, estos seres, por su sensibilidad, tienden a ser extremadamente empáticos, lo que en ocasiones los hace vulnerables a perfiles narcisistas que buscan aprovecharse de su benevolencia y su deseo de ayudar. La historia cultural y espiritual revela que su pertenencia a dimensiones superiores implica una existencia en la que los conceptos de envidia y competencia son ajenos, por lo que su magnetismo natural puede convertirse en un blanco para energías que buscan manipular o controlar. Esto aborda un tema central en la experiencia de muchos seres con frecuencias elevadas o que vienen de dimensiones superiores. La misión de estos elegidos, los que poseen una vibración distinta, es contribuir a que la conciencia colectiva evolucione, ayudando a que más personas despierten y hagan esa transición de la tercera a la quinta dimensión. En este proceso, se enfrentan a un escenario donde la oscuridad, los comportamientos tóxicos y las estructuras de poder del sistema reflejan en la sociedad las limitaciones y sombras que todos llevamos en nuestro interior. Los tiempos actuales son una especie de espejo cósmico, donde todo lo que en sombra ha sido ocultado empieza a salir a la luz, impulsado por la energía intensa del Sol y los cambios vibratorios en la Tierra. Esto genera una visión más clara de la realidad, pero también revela cuánto trabajo aún hay por hacer en la transformación de la conciencia humana. La presencia de figuras como Donald Trump, por ejemplo, es vista como un reflejo de esas energías colectivas que aún dominan una gran parte del sistema.
que refleja temas de narcisismo, separación y ego en los líderes mundiales. El propósito de los seres que encarnan con estas frecuencias elevadas es precisamente no solo ser testigos, sino ser agentes activos en la introducción de esa energía del amor, la luz y la conciencia superior. Por eso, muchos de ellos no se sienten cómodos en la realidad física que las estructuras 3D representan, porque su alma sabe que su verdadera casa está en dimensiones superiores. Es común que sienten que no encajan, que el entorno no los comprende y que no deberían estar en ese escenario lleno de envidia, competencia y dualidad. Estas almas, las semillas estelares, los elegidos o los 144.000, se están preparando para facilitar el cambio, ayudando a que más personas despierten y a que la Tierra misma eleve su frecuencia vibratoria. Todo esto sucede simultáneamente con la ayuda del Sol, que emite plasma y luz, poniendo en evidencia la oscuridad y catalizando el gran despertar. En definitiva, en estas épocas la experiencia del estar en la Tierra no tiene que ser placentera o cómoda para todos. La apertura a aceptar que no se llega a este plano para disfrutarlo, sino para transformar y elevar el nivel de conciencia, es clave. Muchos seres con frecuencia superior en este momento comprenden que su misión no es solo supervivir, sino activar su proceso de despertar y acompañar a otros en esa transición, en un escenario cósmico único en la historia del universo. Esta expansión refleja una visión integral de la experiencia espiritual en estos tiempos de transformación. Reconocer que la oscuridad y la luz son partes complementarias del proceso de evolución es esencial para entender que el camino hacia la iluminación no implica evitar los momentos difíciles, sino atravesarlos y aprender de ellos. La idea de que nadie se ilumina sin pasar por la oscuridad verdadera es una verdad universal que invita a aceptar, sin juzgar, las fases complejas y a veces dolorosas del despertar. El trabajo de estos seres, los elegidos, los que portan alta frecuencia, es precisamente actuar como faros en medio de la confusión y la separación que caracterizan la tercera dimensión. Sin embargo, esa tarea no es sencilla, y muchos de ellos prefieren la soledad, no porque quieran aislarse o alejarse de los demás, sino porque han aprendido que su trabajo más poderoso está en vibrar en amor y en coherencia interna, sin necesidad de buscar reconocimiento externo. La humildad y el desapego son fuertes características de estos seres, comprendiendo que su misión no es ser vistos ni admirados, sino servir desde la autenticidad interna. Otra clave importante que señalar es la relación con la soledad. La verdadera soledad no es la ausencia de personas, sino esa desconexión consigo mismo y con Dios. Cuando alguien no se ama ni se conoce, la soledad puede convertirse en una carga abrumadora, pero cuando nos reconocemos, aceptamos y nos amamos, esa soledad se transforma en un espacio de encuentro profundo con nuestra alma y con la presencia divina. El desapego, la no generación de karma y la conciencia de que no se trata de tener hijos o acumular posesiones, sino de liberar cargas emocionales y mentales, es parte del proceso de los que desean avanzar hacia la frecuencia de amor incondicional y la quinta dimensión. Estos seres entienden que la verdadera misión está en potenciar su vibración y contribuir a elevar la frecuencia colectiva, sin apegos ni condicionamientos. Es inspirador ver esa actitud de gratitud hacia aquellos que, en nuestro entorno, parecen no apoyarnos, porque precisamente esa aceptación lleva a la liberación del ego y a la verdadera conexión con el propósito superior. Todo esto enmarcado en un contexto donde el planeta, y por extensión, toda la humanidad, está en un proceso de cambio vibratorio sin precedentes en la historia cósmica. Gracias por compartir esta visión tan enriquecedora, que anima a muchos en su proceso de despertar a recordar su propia luz y misión en el proceso de ascensión. En cada paso de este camino espiritual, nos encontramos con desafíos que ponen a prueba nuestra determinación y fe. Es en estos momentos de incertidumbre cuando la guía y el apoyo de voces inspiradoras como la tuya se vuelven invaluables. Además, es esencial recordar que cada uno de nosotros lleva una chispa divina que ilumina nuestro camino y el de otros. La sabiduría compartida en tus palabras no solo nos motiva, sino que también nos proporciona el coraje necesario para explorar y aprovechar esta luz interior. A través de esta jornada de ascensión, reconocemos la importancia de la comunidad y la conexión con otros seres que comparten nuestro mismo propósito. Juntos,
podemos elevarnos a nuevas alturas de comprensión y conciencia, creando una red de apoyo mutuo que fortalece nuestra misión común. En última instancia, el proceso de ascensión es una experiencia profundamente personal y colectiva. Agradecemos profundamente tus contribuciones y la claridad que aportas a esta transformación, recordándonos siempre que la luz y la misión residen dentro de cada uno de nosotros, esperando ser descubiertas y compartidas. Hasta el próximo video. Sigue brillando.